¿Cómo están, amada familia en Cristo Jesús? Nos vamos dando cuenta que ha pasado toda una temporada y estamos en el capítulo 10. ¿Cuántos nos sentimos bendecidos, completamente bendecidos por nuestro Padre Celestial, por toda la obra maravillosa que viene haciendo en nuestras vidas? Así es que te voy a pedir que rápidamente puedas inclinar tu rostro, que vamos a orar. Precioso Padre, sabemos que tú nos has llevado a transitar cada bloque de nuestra promesa que está siendo construida en nuestras vidas. Y el día de hoy te pedimos que seas tú mismo el que ministre los corazones de cada uno de tus hijos, de tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Y sabemos que tú estás obrando de una manera profunda en cada uno de nosotros, nos estás llevando a remar mar adentro, Padre, y te damos gracias por eso. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú mismo el que nos muestres la palabra y que la palabra sea expuesta como tú quieres, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Yo te voy a pedir que juntos conmigo vayamos a la escritura, a Lucas 6:38, que dice así: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramando sobre todo el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Habíamos estado exponiendo la palabra con mucho cuidado, trazando correctamente para que tú y yo podamos ser edificados en esa promesa maravillosa que el Señor quiere en este tiempo obrar en nuestras vidas. El título de este capítulo 10 es Manos Abiertas. Quiero traer la última parte del capítulo 9 que nos estaba mostrando el Señor, que para que empiece a fluir esas compuertas que el Señor abre en nuestras vidas, esos manantiales, porque Él es la fuente inagotable para la provisión que cada uno de nosotros debemos de tener, es que nos indicaba que tenemos que aprender a dar. No nos debemos de quedar como el mar muerto, que solamente recibe, se estanca todo y luego no fluye la bendición, se estanca y eso se queda muerto, así como nos está mostrando nuestro Señor. Pero nos estaba haciendo ver y nos estaba llevando a vislumbrar una promesa maravillosa, que cuando empieza a dar y a dar, entonces empieza a moverse todas las bendiciones gloriosas que el Señor quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Entonces vamos a entender un poquito más qué significa dar en hebreo. Significa dar fruto. Dar significa dar una cosecha, dar un beneficio. Se usa específicamente en el contexto del dar y producir inmediatamente. Hay una historia maravillosa que nos va a poder aclarar en algún momento, porque nuestro Señor Jesús empieza a mostrarnos la palabra a la luz del entendimiento, para que podamos comprender cada uno de nosotros. Hay una mujer con una condición que era una viuda. Esta mujer viuda y 2 monedas, está escrito en los evangelios. Dice: en el templo de Jerusalén había una mujer donde se cogían, en ese lugar donde en el templo de Jerusalén había una mujer que empezó a ofrendar a Dios. Y esta mujer dice, Jesús empieza a decir, en ese lugar sagrado donde los fieles venían y depositaban sus donaciones, Jesús estaba sentado frente a esa arca de ese tesoro, donde él empezaba a observar atentamente a toda la gente que empezaba a echar las monedas. En esa multitud en la que se encontraban, había una mujer, su condición era viuda. Era una mujer viuda pobre que se acercó a esa arca del tesoro y tenía solo 2 monedas pequeñas, que eran todo lo que estaba en su poder de esta mujer para vivir. Pero a pesar de su condición de viuda y su condición de pobreza y de necesidad, la viuda, dice, echó estas 2 monedas al tesoro, al templo donde se encontraban,
Y Jesús vio. Eso me gusta cuando dice, y Jesús vio. Cuando Jesús mira las cosas, cuando Jesús mira la condición de tu corazón, algo grandioso y poderoso va a empezar a moverse en el mundo espiritual. Jesús vio lo que la viuda había hecho y llamó rápidamente a sus discípulos. ¿Para qué? Para que se acercaran hacia él y le dijo: esta viuda pobre ha echado más de todos los demás, porque ella no ha dado lo que le sobra, ella ha dado todo lo que tenía para vivir. Esta historia de la viuda y sus 2 monedas, nos enseñan, y Dios nos empieza a mostrar a la luz de su palabra, de cómo Dios, nuestro Padre Celestial, estaba valorando, no la cantidad que ella estaba echando, sino estaba valorando, ¿qué cosa? La fe y la bondad de esta mujer, de esa generosidad que ella tenía, y estaba abriendo sus manos, esta mujer, para dar lo poco o lo mucho que tenía. La viuda no tenía mucho que dar, pero dio todo lo que tenía. Su acto de fe y su generosidad fue más valioso para Dios que las grandes cantidades de dinero que podrían haber dado otros. Por eso que el título de nuestra enseñanza del capítulo 10 es Abriendo las manos. Para nuestro Señor Jesucristo, vale más cómo está la condición de nuestro corazón, y así se abrirán nuestras manos. Entonces, el día de hoy, quiero que tú y yo empecemos a reflexionar, después de haber transitado capítulos tras capítulos, cómo está la condición de nuestro corazón. Y cómo está la condición de nuestro corazón, así se abrirán tus manos. Vamos a desarrollar el día de hoy 5 partes, 5 divisiones, para que podamos trazar la palabra y podamos comprender aún más lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Entonces, ¿cómo debemos de dar? ¿Cómo debemos de dar a quien tenemos que dar? Debemos de dar por convicción, iglesia. Primero, por convicción. El saber dar todo lo material, todo lo financiero, todas las bendiciones que Dios tiene preparado para ti y para mí, nosotros tenemos que aprender a dar por convicción. Y aquí nos muestra, a la luz de la palabra, en Primera de Crónicas 29, del 10 al 16, cuando David empieza a hablar poderosamente y nos dice: luego David alabó al Señor en su presencia, en toda la asamblea, o sea, en toda la iglesia: oh Señor, Dios de nuestros antepasados de Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Qué poderosas palabras de alabanza y de glorificar a nuestro Padre, ¿les parece? Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, este es tu reino. Te adoramos como el que está sobre todas las cosas. ¿Sobre qué cosas? La riqueza, el honor, solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, esto me gusta, según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo?, dice David. ¿Quién es mi pueblo para que podamos darte algo? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados.
Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos manantiales que hemos reunido, o estos materiales que hemos reunido para construir tu templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece, Señor. Cuando tú has comprendido que la fuente inagotable y todo lo le pertenece a Dios, porque todo lo que existe en la tierra, todo lo que existe en el cielo y todo lo que existe en todo lugar, todo le pertenece a Dios. Y cuando tú comprendes que todo le pertenece a Dios, ¿sabes qué va a pasar en tu corazón? Que cuando tengas que dar, lo vas a dar por convicción. ¿Cómo tengo que dar? Debemos dar por convicción. David había expresado la grandeza y el poder de Dios y estaba hablando a los príncipes de darle a Dios, estaba hablando de cómo debemos de construir el templo del Señor, y el pueblo estaba tan agradecido por todo lo que Dios había hecho en la vida de cada uno de esos príncipes que estaba allí. Con esa elocuencia, David estaba diciendo: todo es de Dios. Todo le pertenece a Él. Entonces estaba diciéndole: ¿sabes qué? Pueblo de Israel, tenemos que dar a nuestro Dios para construir el templo, para todo lo que tendríamos que entregarle a nuestro Señor, por toda la obra maravillosa que ha empezado a hacer en nuestras vidas. Tenemos que ir a entregarle lo que a Él le corresponde. Pero era una seguridad que había en el corazón de David. Y por eso que nos está mostrando de cómo debemos de dar. Debemos de darle por convicción. En primera de Corintios 13:1 dice, porque hay un punto segundo donde dice, primero es que debemos dar por convicción. Segundo, debemos dar desinteresadamente. Ahí está la clave. Debemos de dar desinteresadamente. Se da por amor y no por interés. Por eso es importante, iglesia, que tú y yo debemos de pedirle ayuda al Espíritu Santo para que trabaje en nuestro corazón, para que de nuestro corazón brote qué tipo de actitud al momento de dar. Debemos dar desinteresadamente, porque así va a empezar a producir un beneficio en cada uno de nosotros. Y tú dirás, ¿qué tipo de beneficio va a brotar dentro de mi corazón cuando yo empiezo a dar desinteresadamente? ¿Sabes qué va a brotar? Va a brotar un amor desbordante en tu corazón. Por eso que en 1 Corintios 13:3 nos dice Pablo, que está hablando allí: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta que sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Cuando tú y yo tomamos la decisión de dar por convicción, el segundo punto es que también tenemos que dar desinteresadamente. Y que cuando tú te mueves desinteresadamente a dar, cuando tengas que dar, entonces tú vas a tener un maravilloso beneficio. ¿Cuál es? Que va a haber un amor desbordante, ese amor sobrenatural que viene directamente del cielo. ¿Cuántos de nosotros queremos ser esos hombres y mujeres dadores, pero que tendremos que darlo de manera desinteresada, con convicción? Punto número 3. Debemos dar voluntariamente. Iglesia, aquí en nuestra casa, en la iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, nunca hemos obligado a nadie para poder dar algo. Porque nos está diciendo aquí que debemos de dar correctamente. Y una forma de dar correctamente es dar de forma voluntaria. El dar de forma voluntaria a nuestro Padre Celestial va a mostrar cómo está nuestro corazón. Y el Señor nos dice que cuando tú das lo que tengas que dar, ya sea asuntos financieros, o dar el tiempo, o dar lo que tengas que dar, no lo hagas de mala gana.
ni tampoco lo hagas porque alguien te está forzando o porque tú te sientes coaccionado para dar. Porque de nada sirve eso. Nos dice en 2 Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Señor, porque nos empieza a decir cómo debemos de dar. Si tenemos ya un corazón preparado, si tenemos un corazón renovado, si tenemos un corazón que ha sido surcado, que ha sido preparado, cada bloque de nuestra promesa ya ha sido construido, entonces nuestro corazón ya no será ese mar muerto que solo recibe, sino se convertirá en un corazón con los brazos abiertos para dar, pero dar de una manera correcta. Por eso que debemos preparar nuestro corazón para que cada uno de nosotros en nuestras casas tenemos que reflexionar de cómo debemos de dar. ¿Cuál es la manera correcta de dar? Una manera generosa, una manera con un corazón puro y limpio, porque no es cuestión de dar por dar. ¿Sabes por qué, iglesia? No es cuestión de dar por dar. El dador alegre está formado un carácter. Es de entregar lo que tengo que entregar, no por orgullo, sino que por fe y por generosidad. Mi corazón ya está preparado para que yo pueda dar, no porque me piden o no porque me encuentre cuestionado o presionado o coaccionado para dar, porque eso no sirve y no le gusta a Dios. El dar es una cuestión de carácter, iglesia, no de posesión económica, o que si tienes poco, que si tienes mucho. Ahí tenemos, a la luz de la palabra, esta mujer viuda tenía una condición de escasez probablemente en su corazón, diré en lo material, pero no había escasez en su corazón. Ella extendió inmediatamente sus manos, abrió y entregó lo que tenía que entregar. De la misma manera, nuestro Padre Celestial quiere que tú y yo entreguemos, empecemos a dar, pero con un corazón puro y limpio. Porque nuestro Padre Celestial empezó a modelarnos a cada uno de nosotros. ¿Y sabes cómo nos modeló Él a cada uno de nosotros? Porque Él dio. ¿Qué dio? Dio a su Hijo. Al ser más preciado de su vida, entregó a su Hijo para que cada uno de nosotros podamos ser salvos en este tiempo. Él dio. Nuestro Padre Celestial dio lo mejor que tenía. ¿Y cuál es lo mejor que tenía? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes una cosa? El dar, iglesia, el dar es un símbolo de riqueza. Por eso que me gusta mucho cómo Jesús empieza a mostrar y a deslumbrar a la luz de su palabra cuando miró y vio lo que la mujer estaba dando. Puede haber sido poco, pero es una muestra que cuando tú empiezas a dar, iglesia, es un símbolo, es un movimiento espiritual ¿de qué? De riqueza que se avecina en tu vida, porque el pedir es un símbolo de pobreza. No estamos hablando solo de lo material, sino que estamos hablando de lo espiritual. El maduro, el que maduró, el que fue formado en esta promesa, siempre va a estar dispuesto a dar, iglesia. Incluso lo que no tiene. El maduro en carácter siempre va a estar dispuesto a dar y a dar, incluso de lo que no tiene. En Lucas 6:38 nos dice lo siguiente: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante,
derramando sobre el regazo la cantidad que den, determinará la cantidad que recibirán a cambio. Cómo el Señor empieza a ilustrarnos a cada uno de nosotros. Nos está diciendo, quiero que ustedes den, pero den generosamente. Porque así como desborda el amor inagotable en tu corazón, está tan ensanchado, está desbordando. Y cuando empieza a dar correctamente como quiero que den, entonces va a haber abundancia y sobreabundancia. Y nos empieza a mostrar como un saco de trigo. Imaginemos un saco de trigo. Está lleno el trigo, el saco está apretado. Empiezas a aplastar, empiezas a sacudir el saco. ¿Para qué? Para que haya más lugar y pueda entrar más. Entonces empieza a desbordar, dice, e incluso empieza a derramarse sobre el regazo. Cuando tú empiezas a dar de esa manera, cuando tú ahí en tu corazón está ensanchado, empiezas a dar de esa manera, esa cantidad que tú empiezas a dar, esa determinación que empiezas a dar con convicción, de forma voluntaria, con un corazón desbordante, entonces recibirás de esa misma manera. Cuando tus manos están abiertas, demuestras, iglesia, ¿cuánto te importa Dios? Porque Dios ama cuando tú eres un dador alegre. Iglesia, tenemos que llegar a ese nivel alto. No te olvides que estamos en el capítulo 10. Tenemos que llegar a ese nivel tan alto de abrir nuestras manos. Tenemos que llegar a ese nivel tan alto de ser tan desinteresados en el dinero, porque sabemos que el dinero es necesario para adquirir cosas, pero nuestro mayor interés ya no es el dinero. Nuestro mayor interés es estar conectado con la fuente que es nuestro Padre Celestial. Ya no estamos interesados, ya no brota de nuestro corazón ese deseo desenfrenado de amar al dinero. Eso ya no existe en nuestro corazón. Entonces ya ese mar muerto que estaba allí ya empieza a florecer, porque esas aguas amargas que nos habían traído, porque se había estancado la bendición, empieza a fluir esas aguas dulces y puras. Por eso que cuán importante es que tú y yo nos volvamos esos eunucos castrados, sin esos deseos desenfrenados. Ya no queremos tener esa pasión, ni esos deseos o ese interés de amar al dinero, sino que nos volvemos una persona que empieza a cuidar y ser ese buen administrador del reino. Y nos enfocamos solamente en las cosas que el Señor nos encarga para que cada uno de nosotros empecemos a hacer esos canales de bendición de una manera abundante para ser de bendición para los demás. Y viene una pregunta, es: ¿qué hacemos con ese dinero abundante que viene a nuestras vidas? Toda buena obra. La iglesia se convierte en un instrumento para toda buena obra. ¿Qué más? ¿Cómo más debemos de dar? Debemos de dar humildemente. Cuando tú empiezas a ser usado como ese instrumento maravilloso de Dios, tú tienes que ser humilde para que puedas dar. No buscando la gloria de los hombres, no dando para que los demás empiecen a mirar como lo da el mundo, jactándote de todo lo que tú podrías dar al que necesita. No. Debemos de dar humildemente. No para que busquemos la gloria del hombre y la alabanza, sino para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo también debemos dar? Debemos dar con un corazón puro. Con un corazón puro. Es importante darnos cuenta cómo está la intención de nuestro corazón. En 2 Corintios 9:7 dice: cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar.
No den de mala gana, ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Cómo más debemos dar? Debemos dar con sabiduría, iglesia. En Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante, está hablando Pablo, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo que están en necesidad. Deben recordar las palabras de nuestro Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Pablo trabajaba para dar al necesitado. La fuente nunca se cambia, porque la fuente es nuestro Señor Jesucristo. La fuente nunca cambia. Por eso que debemos de construir adecuadamente cada bloque, cada paso en la construcción de la promesa de esta serie, para que tú puedas tener la convicción, la seguridad en ti, este principio de dar, que es mejor dar que recibir. Él quiere que tú te vuelvas en ese dador alegre, manos abiertas para dar y dar y dar. Cuando uno da, viene el segundo punto, cuando uno da, ¿qué ventajas tenemos? Una de las ventajas maravillosas, porque vamos a tocar varias, de las ventajas maravillosas es aumentamos nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial. Porque nuestros ojos van a estar dirigidos y tomando atención ¿a quién? A nuestro Señor. En Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Cuando tú empiezas a dar, va a haber ventajas, beneficios que van a traer a tu vida. Y una de ellas es que va a aumentar tu intimidad con tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tu corazón está conectado con Él. Cuando tú empiezas a dar, vas a experimentar algo especial en tu corazón. Porque el Espíritu Santo te está diciendo, buen siervo fiel. Hay un gozo especial en dar y eso nos acerca a nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial. Porque cuando tú empiezas a moverte, a dar a los demás que necesitan, entonces va a haber un gozo sobrenatural, y te cuento porque yo experimento esas cosas. Va a envolver un amor especial, un gozo en tu corazón cuando tú empiezas a dar a quien necesita. Esa es una de las ventajas que tú vas a disfrutar, que tú vas a vivir cuando tú empiezas a dar. Aumenta tu intimidad con Dios. ¿Qué más? Vas a desarrollar tu carácter. Vas a desarrollar tu carácter. El carácter de Jesús, Él nos ha modelado. Es el que debemos cada uno de nosotros modelar como Él ha modelado, porque Jesús nos ha modelado y nos ha mostrado su carácter maravilloso, un carácter como el carácter de nuestro Padre, de ser un dador de vida. Jesús ha sido y será y seguirá siendo el dador de vida. Él es un agente de dador de vida. Él nos pide que cada uno de nosotros modelemos lo que Él nos ha modelado. Ya no somos de esa vieja naturaleza caída, en esa naturaleza caída del egoísmo, de la avaricia, de la tacañería. Ese es uno de los grandes beneficios, que cuando tú te conviertes en el instrumento de dar, vas a tener un crecimiento espiritual, un crecimiento en tu carácter. En 1 de Timoteo 6, del 18 al 19 nos dice lo siguiente. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa misma manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera.
Wow. Me mueve mucho porque nos está diciendo que cuando tú empiezas a dar y te mueves en esas acciones generosas, vas a empezar a experimentar una vida verdadera, iglesia. ¿Qué ventajas más tengo? Es una inversión en la eternidad. En Mateo 6, del 19 al 20, nos dice lo siguiente: no almacenen tesoros en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. La polilla se refiere que se van a desaparecer rápidamente de tus manos. Cuando tú atesoras esos tesoros para ti solo, con egoísmo, entonces empiezan a desaparecerse. Pero cuando tú te conviertes en ese dador alegre, te dice, qué maravilloso, porque vas a empezar a almacenar tesoros en el cielo y el Señor hará desaparecer toda esa miseria de tu vida, sino empezarás a moverte en una vida completamente diferente, rebosando tu vida, porque tu corazón ya se encuentra alineado a la fuente inagotable. Entonces ya no serás ese mar muerto, sino serás esa fuente que empieza a fluir como un dador alegre. En Filipenses 4:17 nos dice lo siguiente: no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Pablo está hablando y me encanta Pablo, porque cuando uno empieza a hablar sobre el asunto de dar en la iglesia, asuntos materiales, las finanzas o el dinero, entonces el mundo o algunos miembros de iglesias empiezan a cuestionar, iglesia, sobre este punto, porque tienen el corazón entenebrecido, tienen un corazón cauterizado, porque no entienden el que es mejor dar que recibir. Entonces empiezan a interpretar incorrectamente. La iglesia está pidiendo dinero, ¿ya ves? Está pidiendo dinero. Y mira cómo Pablo empieza a aclarar el asunto para que no haya malos entendidos. Y Pablo en Filipenses 4:17 dice lo siguiente: no te estoy diciendo esto esperando que me envíes una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. ¿Cómo aclara Pablo a esa gente malintencionada cuando empiezan a cuestionar este principio de dar? Está diciendo, yo no estoy hablando del tema. Y también digo lo mismo, yo no estoy hablando del tema porque estoy queriendo que vengan y me van a dar, sino que estoy hablando porque quiero que ustedes empiecen a moverse en esa sintonía, empiezan a moverse en convertirse en esos canales de bendición para que puedan ustedes recibir la recompensa por ese corazón bondadoso, por ese corazón que ha ensanchado para ese desprendimiento, para empezar a dar a quien lo necesita. Pero ¿qué ventajas más tengo cuando yo empiezo a dar? Aumentan nuestras bendiciones materiales. Eso es obvio, porque Dios es fiel. Es un punto importante que tú tienes que tenerlo claro, que tu padre dice que cuando tú dejas, ¿te acuerdas del río? Del tercer río. Cuando tú te conviertes en ese canal de bendición para bendecir a los demás, las compuertas sobreabundantes del cielo se van a abrir para que tú seas ese instrumento de bendición para los demás. Pero si tú eres ese mar muerto que estancas todo, empezarás a tener problemas financieros o problemas económicos en tu vida y en tu familia. ¿Qué dice Proverbios 11:24 y 25? Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. Nos está mostrando
Qué maravilloso y qué conveniente, qué ventajas tenemos cuando somos canales de bendición. El Señor quiere abrir esas compuertas de los cielos para que tú y yo podamos seguir siendo esos canales de bendición. Y Él nos promete que en nuestro corazón estará desbordando no solamente el asunto material en nuestras vidas para tener una calidad de vida, sino que desbordará de tu corazón ese amor inagotable y ese gozo maravilloso, y hará una vida abundante en ti. Cuando todo eso sobrenatural se empieza a mover en tu vida, entonces el enfoque tuyo, la perspectiva de vida va a empezar a cambiar de una manera diferente en tu vida, y te volverás en ese instrumento de Dios para cada buena obra que Él quiere que tú te conviertas. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la manera correcta de dar? Me gusta mucho cuando acá Pablo empieza a hablar, dice, la manera correcta de dar es las 4 P's de Pablo. ¿Cuáles son esas 4 P's de Pablo? Debemos dar personalmente. El dar es un privilegio y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es que debemos dar cada uno de nosotros de forma personal. Segundo punto, debemos dar, estamos hablando de las 4 P's de Pablo, debemos dar periódicamente. Eso quiere decir cada mes, cada 15 días, cada semana, cada tiempo que nosotros recibimos de nuestro Señor, porque va fluyendo la fuente a través de tu trabajo, a través de tu negocio. Yo no lo sé, unos reciben a los 15 días, otro a la semana, otro al mes. Cada vez que tú vas recibiendo, a eso se refiere que tenemos que dar periódicamente. Es de que tenemos que estar mirando en que debemos de dar. La otra P de Pablo es que debemos dar en privado las ofrendas. ¿Y por qué debemos de dar en privado las ofrendas? Porque nosotros cuando damos no tenemos que jactarnos lo que estamos dando. En 1 Corintios 16:2 dice, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlos a todos de golpe. Debemos establecer esos lazos especiales primero con el Espíritu Santo, para que nos pueda guiar a cada uno de nosotros y podamos dar correctamente como debería de ser, pero estableciendo esos lazos maravillosos para que cuando nosotros empecemos a dar, realmente sea dirigido por el Espíritu Santo, conectados con el corazón de nuestro Padre, y seremos esos verdaderos dadores. Y que todo eso lo debemos de hacer en forma privada en nuestras casas. Preparar nuestro corazón en ese lugar. Debemos dar también, la última P, la 3, debemos dar premeditadamente. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. No debemos de dar, iglesia, a la ligera. No debemos de dar a la ligera o porque estamos presionados o porque el otro me está mirando, sino que debemos de dar de corazón según se haya propuesto en nuestro corazón. Por eso que es importante que cuando uno va a dar, debemos de darle de una manera correcta. Guiado por el Espíritu Santo, meditando en la palabra, orando para que cuando tú empieces y lleves a dar, lo tengas que hacer con gozo y alegría. Por eso que es importante que todo esto debe ser preparado en privado. No en la iglesia a la última hora, familia, sino que busquemos, sobre todo, meditando, orando, pensando, lleno de gozo, y que haya paz en nuestro corazón. En Hebreos 12:2 dice lo siguiente:
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Jesús sabía que Él había venido aquí a la tierra, que Él había nacido para morir. Él sabía que había venido acá a la tierra a dar, iglesia, a dar por amor, a dar su vida por ti y por mí. Él sacrificó todo para venir aquí a la tierra a dar, iglesia, a dar. Esa palabra, dar, es que tiene que estar impregnado en nuestro corazón. Él derramó hasta la última gota de su sangre para dar su vida, para que tú y yo podamos vivir en la plenitud de la vida que Él quiere que tú y yo vivamos. Entonces, ¿a quiénes debemos de dar? ¿A quiénes debemos de dar? Primero debemos de dar a la iglesia local. Donde te congregas, allí debes dar. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades de los misioneros, de los obreros, de los ministros de la palabra, a todos los que están involucrados en el servir a la iglesia. Pero algo importante que debes tú tener en cuenta es lo siguiente, que cuando uno entiende a quién debo de dar, es que tú tienes que estar completamente enfocado en las visiones de la iglesia para poder apoyar al ministerio de la palabra, para poder apoyar a quienes todavía necesitan, a los que todavía necesitan recibir. Por eso que el Señor dice que debemos de dar a los que están allí para tu iglesia, para resistir, para proveer, para dar a tu iglesia local. En 1 Timoteo 5:17 dice lo siguiente: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular a los que trabajan con esmero, tanto al que predica como al que enseña. Por eso es que debemos de dar. Es importante que cada uno de nosotros tengamos claro cuándo y cómo debemos de dar. Pero también nos dice que cada uno de nosotros, el que recibe la palabra, el que recibe la enseñanza, necesita ser proveído, así como los maestros que están siendo preparados, que se están preparando todo el tiempo para que tú y yo podamos recibir la palabra. Están concentrados completamente en ello. Entonces también deben tener el honor de recibir de esa ofrenda que se le está dando a la iglesia, obviamente a la iglesia local. ¿A quién más debemos de dar? Debemos de dar a nuestra familia. Los esposos deben dar y cubrir el debido sustento de su familia. En 1 Timoteo 5:8 dice bien claro la palabra: aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. A veces hay esposos, padres de familia, que tienen guardado el dinero y hacen pasar necesidades a sus familias. Y aquí nos está diciendo bien claro la palabra: ¿a quién tengo que dar? Primer punto, a la iglesia. Segundo, a la familia. Que ellos deben estar cubiertas sus necesidades. Y que si tú no haces eso, dice, entonces has negado tu fe verdadera. Y te conviertes peores que esos incrédulos. Cuando tú dices en tu casa, y muchas veces lo hemos dicho probablemente por ignorancia, no tengo. Entonces está diciendo el Señor en su palabra: has negado tu fe verdadera. ¿A quiénes más debemos de dar, iglesia? A los pobres. Nos está diciendo aquí preciosamente la palabra en Proverbios 14:21. Dice:
denigrar al prójimo es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. Estamos llamados a dar, iglesia, a dar al que necesita, para cual ayudarles en que se rompa esa raíz de pobreza en esas familias, y así también nosotros estaremos viviendo ya en esa promesa ferviente en nuestro corazón, siendo dadores en todo momento, como el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos esos dadores maravillosos como Él quiere que seamos. Iglesia, en Romanos 15, del 25 al 27 dice lo siguiente: sin embargo, antes de visitarlos, debió ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque sentían deuda en ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pudieran hacer por ellos a cambio de ayudarlos económicamente. Qué maravillosa es la palabra. Cuando Pablo está hablando, dice, estaba la iglesia allí de Macedonia y los creyentes de Macedonia y Acaya, dice que ellos empezaron a juntar todo lo que tenían, porque estaban floreciendo en todo, pero estaban llevando a sus hermanos de otra iglesia que estaba en Jerusalén. Estaba desbordando de su corazón de este pueblo, de esta iglesia, porque estaban tan agradecidos porque habían escuchado la buena noticia. Habían escuchado que nuestro amado Cristo de la gloria era la promesa a la cual estábamos esperando por mucho tiempo. Y que Él era la fuente inagotable, era el dador de vida. Y ellos habían recibido de esa iglesia de Jerusalén esa buena noticia. Y ellos dijeron, hemos recibido todo lo que nos han dado ellos, esa promesa espiritual hemos recibido. Y lo menos que podríamos hacer nosotros es llevar esas bendiciones materiales para cubrir sus necesidades. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón formado en cada uno de ellos! Que cuando se empieza a recibir la palabra, que cuando tú empiezas a recibir esas grandes verdades que vienen directamente del cielo, para que puedas vivir en la verdadera abundancia de vida que tu Padre te tiene que dar, entonces naturalmente empezará a desbordar de tu corazón para que tú te conviertas en ese dador para traer a tu iglesia y puedas bendecir a las personas que necesitan. Si ellos, los miembros de la iglesia, los maestros de la palabra, el ministerio de la palabra que se ha levantado, empiezan a prepararse para que empiecen a ministrar tu espíritu y tu corazón, entonces los que estamos allí sentados tendríamos que ministrar materialmente. Porque cuando tú recibes, das. El que da, recibe. Nos volveremos en esa fuente inagotable, maravillosamente, como tu Padre quiere que tú y yo nos bendecimos mutuamente. Por eso que aquí en la iglesia LSD hemos aperturado ese ministerio maravilloso de evangelización, el kilito de amor. Ese kilito de amor para que esté desbordando, para que podamos llevar a nuestros hermanos que están viviendo en necesidad, probablemente no de nuestra iglesia, la casa de Dios, porque la abundancia está rebosando en cada uno de nosotros, pero ese kilito de amor que tú traes con un corazón desprendido es para que podamos llevar a todos los que necesitan. Pregunto, iglesia, ¿cómo está nuestro corazón?
¿Cómo están tus manos cerradas? Si nuestras manos están abiertas, empezaremos a hacer esos instrumentos que fluya la bendición en nuestras vidas y seremos instrumentos de bendición para los demás. Entonces la promesa maravillosa de nuestro Padre empezará a fluir de una manera especial, porque estaremos construidos en esa promesa con responsabilidad y de forma intencional, iglesia. Seremos esos instrumentos, esos canales de bendición, y veremos nuestras vidas cómo empieza a rebosar, y la vida de los demás que será apretada, sacudida, desbordante, derramando sobre los regazos de cada uno que han tomado la decisión de tener las manos abiertas. Qué maravilloso es nuestro Padre. Qué bendito es nuestro Señor. Qué maravilloso es Padre, nuestro Padre eterno. Él quiere que tú modeles a nuestro Señor, así como Él vino a dar, que tú también des. Que tus manos estén abiertas siempre. Que tus manos siempre estén abiertas para poder dar. Y dar cuantas veces dar. Deja que fluya ese canal de bendición en cada uno de ustedes, iglesia. Vamos a orar. Precioso Padre, bendito Rey. Hoy venimos ante tu presencia, Padre Santo, para darte toda la gloria y toda la honra. Hoy queremos abrir nuestras manos, Padre, para hacer de bendición a muchas personas que lo necesitan, Padre. Gracias te damos, porque tú iluminas los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Y te pido que empieces en cada uno de nosotros a seguir cimentando, enraizando en nuestro corazón para ser esos dadores alegres, Señor, y poder entregar con manos abiertas a todas las personas que necesitan, Señor, siendo dirigidos por ti, Espíritu Santo, para poder dar correctamente en el momento indicado, de la manera como tú quieres, de la forma como tú quieres, Señor, con un corazón transformado, con un corazón alegre, rebosando de tu gran amor, bendito Rey. Gracias, gracias por todo, gracias. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén, amén y amén.